ahora sí, ahora volvimos al celular y Dios mediante, esperemos que ahora funcione bien. Estamos en Desde el Balcón número 69 y hoy vamos a estudiar, si Dios lo permite, Juan capítulo 8, desde el versículo 1 al 30. Al 30. Repetimos las preguntas. ¿Cómo estás, amado? Bien, por la gracia de Dios. Como decía, contento, feliz. El poderse reunir para estudiar la palabra, para orar, es siempre un gusto, un placer, una gracia divina. Un privilegio, un honor. Un privilegio, un medio de gracia también, ¿eh? Amén. Imagínate lugares donde si te agarran estudiando la palabra con otras personas, orando al Señor Jesucristo, te pueden matar o meterte en la cárcel. Así que disfrutémoslo. ¿No, amado Mirko? Amén. Voy a ver si puedo quitar el volumen. Ah, está bien. Agradecidos al Señor Ahí también que permite que podamos estar una vez más aquí. Amén. Deseosos de escuchar su voz, deseosos de poder expander su reino, de meditar en su palabra. Es hermoso, de verdad que sí. Disfrutemos cada tiempo que el Señor nos da. ¿No, hermano? Amén. Yo voy a estar compartiendo los grupos en tanto que el hermano ora. Yo voy a estar orando también con ustedes. Me van a ver que estoy haciendo así. Comparto en todos los grupos. Si desean, compartan en sus grupos, en sus muros. Y bueno, lo que hacemos es estudiar la Biblia versículo por versículo. Estamos viendo el Evangelio de Juan. Es glorioso. Sí. Es maravilloso. Precioso. Es brutal. increíble. Es precioso. Todos los adjetivos calificativos positivos al superlativo. Eso es este libro, ¿eh? La presentación de Jesús. Amado, si tú quieres orar, yo en tanto Amén. estaré compartiendo. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, es para nosotros un placer, un regalo de tu parte, Señor, que nos permitas estar aquí, Señor, deseosos de poder un miércoles más abrir tu palabra, deseosos de escuchar tu voz, deseosos de que, Señor, saques todos los ídolos de nuestro corazón, que nos desnudes ante tu presencia, nos hagas ver lo muy necesitados que estamos de ti, Señor Jesucristo, del Evangelio, de tu hermosura, de tu belleza, de tu santidad. Dios Santo, háblanos. Amén. Por amor de tu nombre, háblanos. Penetra tu palabra en nuestros corazones. Dirígenos, Señor. Muéstranos tu voluntad, muéstranos tu dirección. ¿Hacia dónde, Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo? Háblanos en esta noche, mañana o tarde o sea la hora en la que se encuentren mis amados hermanos. Dios Santo, queremos abrir tu palabra y encontrarnos contigo. Creemos que tu palabra es poderosa, creemos que tu palabra es viva, es eficaz, es como esa espada de doble filo que penetra hasta las entrañas, que separa, Señor, los pensamientos, que escudriña lo más profundo del ser. Dios Santo, gracias, porque podemos aquí tener tu palabra, porque podemos, Dios Santo, leerla y por el poder de tu Santo Espíritu entenderla, exponerla, Señor. Háblanos, Dios Santo, por amor de tu nombre. Háblanos, Dios, aviva nuestros corazones, avívanos, Señor, levanta nuestro ánimo. Si estamos decaídos, si estamos tristes, si estamos afligidos, si estamos tristes porque hemos caído en pecado, en lucha, en guerras o en medio de la tentación, invocamos tu santo nombre, Jesucristo, para clamar por tu socorro, para suplicarte por nuevas fuerzas, para que tu Santo Espíritu nos capacite y nos dé el poder y la autoridad para combatir de frente al pecado, Amén. las tentaciones del diablo, las ofertas de este mundo podrido. Dios Santo, ayúdanos a ser sal y luz, a resplandecer como hijos tuyos que somos, Padre. Señor, háblanos, aviva nuestras almas,
necesitamos urgentemente de ti, Señor. Líbranos de acercarnos a ti como si fuera una opción, como si fuera un quehacer más. No, muéstranos que acercarse a ti es acercarse con urgencia, que es acercarse a lo que es realmente riqueza eterna. Señor, nadie se acerca ante una montaña de oro lentamente o simplemente como por obligación. Nadie se acerca ante un manjar. Nadie se acerca ante el agua en medio de un desierto oscuro y terrible y muerto de sed, con timidez. Señor, líbranos de acercarnos a ti como por obligación. Ayúdanos a acercarnos a ti deleitosos, alegres, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres la roca eterna, que tú eres el Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que ha vencido al diablo, a la muerte y al pecado, el vencedor, el libertador. Amén. Ayúdanos a acercarnos ante ti, Señor, ante el trono de la gracia, para obtener el oportuno socorro. Tú, que intercedes a la diestra del Padre, a ti, Señor Jesucristo, levantamos esta oración para suplicarte que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a humillarnos ante tu presencia. Señor, a cultivar esa amistad contigo, esa intimidad contigo, Dios Santo, a pasar tiempo en tu presencia. Bendito Dios, quiero pedirte por todos aquellos que no han escuchado tu palabra aún, que los atraigas para que escuchen tu evangelio, que los atraigas a todos esos medios que tienes sobre la faz de la tierra, que toques corazones. Señor, sabemos que tienes un pueblo escogido por gracia y tarde o temprano tus escogidos, tus ovejas oirán tu voz. Sí, Señor, porque así lo dice tu palabra. Bendito seas, Dios Santo, y gracias por darnos una vez más el privilegio de poder estar aquí. Bendito sea tu nombre, en el santo nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. 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 Amados y muy benditos de Jesucristo, para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados al Señor Jesucristo. Vamos a estar empezando. Vamos a estar siguiendo con el Evangelio de Juan, capítulo 8. Antes de empezar, siempre hacemos como una visión retrospectiva de lo ya hablado, de lo ya analizado. Recapitulamos. Y recapitulamos, pero no nos quedamos mucho, ya que invitamos a todos los que no han podido ver el balcón pasado, que se tomen ese tiempo si quieren, ¿no? Si no, pues tranquilos. Solamente os animamos a que lean sus Biblias y crean lo que Dios dice en su palabra. Que lo mediten, que oren Biblia, que canten Biblia, que piensen Biblia, que la hablen. Porque Biblia no es solamente Biblia, es la voz de Dios, es su expresión transmitida en su palabra, ¿no? Entonces, antes, recapitulando, ¿qué hemos visto hasta aquí? Bueno, hasta aquí hemos visto hermosamente, hemos podido analizar al Dios hecho hombre tan repetidamente, ¿no? El verbo de Dios, el verbo que es Dios, el verbo que se encarna, y cómo este verbo de Dios siempre estratégicamente, inspirando a Juan, luego usa toda la vida Jesucristo para mostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es de urgente necesidad. Muestra que Él es el pan de vida, muestra que Él es el agua de vida, muestra que solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres, muestra claramente que Él es necesario, fundamental, y que no hay otro como Él. Ante estas verdades que Él va mostrando por medio de tantas escenas diferentes y personajes, vemos cómo los hombres actúan, y actúan según el llamado de Dios.
Si son escogidos, vemos cómo actúan. Si han sido llamados por gracia, vemos cómo actúan. Y si no, vemos cómo actúan en su pecaminosidad. Vemos cómo actúan en su libertad, que no es ni más ni menos que la pura esclavitud al diablo. Eso es lo que es la libertad del ser humano, ¿no? El hombre sí es libre, puede hacer lo que quiera, pero dentro de su prisión de pecado y de oscuridad. Es decir, puede hacer todo pecado posible que Dios le permita hacer, porque Dios limita la maldad de los hombres. Por eso la historia de la humanidad no acabó ayer, ni hoy. Puede que siga hasta mañana, puede que no. Dios sabe el tiempo. Entonces, habiendo pasado y navegado por Juan capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora estamos aterrizando en el 8. Juan capítulo 8, del 1 al 11, es un relato donde hay una versión llamada textual que dice que no están en los antiguos manuscritos. Y, bueno, puede que no estén en los antiguos manuscritos, puede que estén en otros manuscritos y puede que fue una realidad que muchos vieron y es por eso que luego más al futuro lo escribieron, ¿no? Eso es un texto informativo para daros esa información y sí que lo podéis investigar, ¿no? Ahora vamos a aterrizar y vemos que en el capítulo 8 de Juan vemos que dice: y Jesús se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, también llamado el Getsemaní. Es interesante este nombre, el Monte de los Olivos. Era un monte y había muchos olivos, también era un huerto, y allí el Señor Jesús iba normalmente para allá. Sabemos que el Señor se está yendo al Monte de los Olivos después de haber visto cómo lo querían asesinar los fariseos, después de haber confrontado a los fariseos, después de haber pasado por muchas tempestades donde Él muestra su control una vez más sobre todas ellas. Vemos que aquí Jesús se va al Monte de los Olivos. Judas, cuando lo quiere entregar, que eso lo miraremos mucho más adelante, sabe dónde puede decir que están sabe dónde puede decir a los que lo está traicionando, ¿no? Y sabe que puede decir: id allá y allá lo encontraréis. Y es lo que pasa. Jesús iba bastante al huerto de los olivos, el Getsemaní. Y el Getsemaní estaba hecho, mirad qué hermoso, para recoger los olivos que en una ciudad con una cultura bíblica, con una nación que acostumbraba a tener siempre aceite para cosas muy hermosas que ya nos daban una foto, una imagen de lo que sería la vida en el Espíritu, de lo que sería la vida sumergido en el Espíritu Santo. ¿Para qué servía el aceite en el Antiguo Testamento? Bueno, servía desde ungir a un rey, a un profeta, servía para encender las velas del candelero, también hacía falta el aceite. O sea, el aceite significaba la presencia de Dios. Pero para obtener ese aceite, ¿qué había que hacer? Había que poner las olivitas, ¿vale? Las aceitunas, en una piedra, una gran piedra así, donde rodaba en círculos y aplastaba el hueso, la carne, y de ahí subtraían ese aceite, ese líquido dorado tan necesario para la vida espiritual de Israel. También derramaban aceite sobre las ovejas, era importante. Y aquí era el lugar donde el Señor Jesús, versículo 1 del capítulo 8, le gustaba estar. Y aquí es donde vemos la oliva, Jesucristo. Y lo veremos más adelante, cuando dice que sudaba sangre.
oliva, Jesucristo, siendo molido. Jesucristo sabía que su lugar íntimo, que ese lugar de retiro, era el lugar de los olivos, porque les recordaba que él iba a ser exprimido como una oliva bajo el molino, para que de él obteniéramos todo lo que ya había dicho: vida y vida en abundancia, vida eterna. Amén. Ser saciados, como había él gritado en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, en Jerusalén, diciendo: todo el que beba de mí vendrá a ser una fuente que brote para vida eterna. Siempre es Cristo y lo que él es, lo que él da. Siempre es Cristo y lo muy corruptos que nosotros somos y lo muy necesitados que nosotros somos de Cristo. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Estamos ahí, ¿vale? Y Jesús se fue al monte de los olivos. Pregunta: ¿por qué se fue al monte de los olivos? En parte por todo lo que ya hemos podido decir. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo. Es decir, el Señor Jesús se fue al monte de los olivos, pasó toda la noche hablando con su Padre, en vigilia, seguramente, o cabezoneando, y que dice que por la mañana al templo otra vez. Al templo. Es decir, el aceite del Getsemaní volvía a ungir el candelero, es decir, la presencia de Dios volvía al templo. Normalmente vemos que cuando la presencia de Dios viene al templo, los sacerdotes salían corriendo. ¿Os acordáis? Cuando Salomón ha puesto todos los sacrificios y que dice que la presencia de Dios vino sobre el templo. La Shekinah. ¿Y qué hacía la gente? Se iba corriendo, ¿no? Cuando Isaías ve el trono del gran rey y ve la presencia de Dios, dice que las columnas temblaban en el templo. Había temor, pavor por tanta santidad. Y aquí vemos que el Señor, la presencia, la Shekinah, Jesucristo, por la mañana vuelve al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. ¿Entienden por qué el Verbo se tuvo que hacer hombre? Porque si la presencia de Dios venía al templo, la gente se tenía que ir corriendo del templo. Si la presencia de Dios venía ante el monte Sinaí, ¿qué pasaba en el Sinaí? Había fuego, truenos, relámpagos, temblor. ¿Qué hacía el pueblo? Tenía miedo. ¿Qué le decían? Moisés, háblanos tú, porque cuando habla Dios, temblamos. Dios se tuvo que encarnar para que él pudiera ir al templo y la gente podía ir a él a escucharle. Tuvo que tomar el lugar del pecador. Tuvo que venir en forma de mediador para hacer la mediación que el hombre jamás podría mediar. Es interesante, o sea, generalmente los hombres van al templo. Aquí viene Dios al templo, ¿no? Sí. Es lo que estás diciendo, ¿no? Hola a todos los que están mirando, Mónica, que el Señor te bendiga, hermana en España, a Marcelo, también estaba Iván por ahí. Bueno, y si alguno se está conectando ahora, quédate aquí que estamos estudiando Juan capítulo 8. Quédate, pero con la Biblia abierta. Amén. Si no, vete. Y con el corazón dispuesto y la mente abierta también a comprender, si el Señor te ilumina, las verdades eternas, ¿no? Amén, amén. Dios Señor. viene al templo. Dios viene al templo, porque nosotros necesitamos de Dios en el templo. Un templo sin Dios, ¿qué es? Una cueva de ladrones, religiosidad, un templo a algún Dios, pero no al verdadero Dios. Un templo sin Dios es el alma de todos aquellos que no han nacido de nuevo. Un templo sin Dios, sin el verdadero Dios. Realmente es así. Todo ser humano sin Dios es un templo vacío, lleno de ídolos, llena de insatisfacción y muy abierto a que pueda entrar un demonio y quedarse allí morando y destruirte. Y aunque no esté abierto, aunque no haya un demonio adentro, está expuesto a todos los ataques demoníacos, ¿no? Es así. Todo el que quiera vivir en pecado está expuesto.
está expuesto. Dice que se sentó. Él va al templo, se sienta, la gente va y él enseña. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, mira qué actitud. Agarran a una mujer culpable, llena de culpa, que realmente era lógico, ya se sabía lo que tenía que hacer. Tenían que coger piedras y lapidarlas, así es lo que decía el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que no podían ir a rajatabla, porque ya era una nación conquistada. Ya no una nación que se podía regir 100% por sus normativas, aunque habían cosas muy claras que podían hacer, sin embargo la habían sustituido por muchas tradiciones de hombres, ¿no? Aquí el caso es que van a probar al Señor Jesús. La mujer es lo de menos. La actitud de estos personajes era probar. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Vamos a ver. Vamos a ver si es muy duro, si es muy tierno, si es tan tierno que realmente acaba siendo injusto, o si parece que es tan justo que acaba actuando como un tirano. ¿No te ves familiarizado alguna vez que queremos probar al Señor? A ver si hago esto, ¿cómo me va a salir? Voy a traerle esto ante Dios, a ver cómo me va a tratar, ¿no? Muchas veces queremos probar al Señor, queremos ver cómo Él gesticula, pero la palabra es clara. Dios a los que ama disciplina. Y tú no sabes hasta dónde puede llegar en sus disciplinas. Dios dice que aborrece el pecado y al pecador. Es claro. Aquí los escribas y los fariseos. Escribas, gente con conocimiento. El escriba, se trataba de esto su vida. Él cogía una copia de un escrito, cogía un papel en blanco, un papiro, y repetía frase por frase, letra por letra. Así toda la Torá. Toda la Torá. Toda la Torá. Eso era un escriba. Y el fariseo era el que intentaba vivir la ley junto al escriba, aplicarla, interpretarla, aplicarla a la sociedad, ¿no? Es decir, esta gente lo que hacían era coger todo lo que los escribas habían escrito, aumentarlo en sus carnalidades y religiosidades y decirle a la gente que está muy lejos de sí mismos. Eso también podía llegar a ser. Entonces, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Había sido sorprendida. Una mujer judía, seguramente, lo más seguro, que había estado con otro hombre que no era el suyo. ¿Y qué hicieron? La habían sorprendido y la habían puesto en medio. Mira por dónde. Gente que sorprende a otros en el pecado. Y no solamente les encanta sorprender a otros en el pecado, sino que también les gusta ponerlos en medio. Qué interesante, ¿no? Aquí hay una enseñanza referente a esto, que el apóstol Pablo dice claro lo que hay que hacer con un hermano que ha sido sorprendido en pecado. Dice así: la palabra de Dios es clara para toda situación, para toda circunstancia, donde muchas veces creemos que actuamos en justicia cuando realmente estamos actuando con totalmente injusticia y carnalidad. Dice así Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, cógelo y ponlo en medio y acúsalo y castígalo. ¿Dice eso la palabra? No. No dice eso. No dice eso. Gálatas 6:1. Abre tu Biblia, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta vagancia? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Quieres abrirla? Ábrela. Lee. Para cuando veas circunstancias, cosas que puedan pasar en tu iglesia, puedas ir con la palabra y decir: pastor,
se te ha ido la cabeza. Esto no es bíblico. ¿Cómo actuaste? Si alguien en tu iglesia ha sido sorprendido en pecado. Gálatas 6:1 dice así, el Espíritu de Cristo, inspirando a Pablo, dice así, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, es decir, si tú asomas la cabeza por la ventana y ves que tu hermano está haciendo eso, sorprender, sorpresa, no me lo esperaba, me acaban de agarrar, sorprendido. Ustedes que son espirituales. Paralelamente, estamos aquí, Juan capítulo 8, versículo 3. Gente que creía que era espiritual, que sorprende a una mujer que está adulterando, una judía, porque si era romana, ¿de qué servía hacer todo eso? O griega. No, era judía. Si era romana, ya se encargan los romanos. Y más que nada era una trampa para Jesús. Era una trampa, o sea, obviamente. Totalmente. Pero aquí dice, ustedes que son espirituales. No tenían para nada espiritualidad esta gentuza. Están llena de odio, de religiosidad, de muerte. Jesús dice, sepulcros blanqueados, por dentro sois huesos podridos. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Por qué humilde? ¿Por qué? Porque normalmente cuando se sorprende a alguien en pecado, se arremangan así. Muchos tenemos la actitud, tenemos eso pecaminoso, asqueroso dentro de aquí, de este corazón. Nos arremangamos así bien, nos peinamos los bigotes, nos repeinamos y bueno, ahora voy a manifestar lo muy justo que soy, lo muy íntegro que soy. Ahora que tengo esta gran oportunidad de mostrarle al mundo que soy más santo que este hermano, ahora que yo he sorprendido a él, voy a mostrar aquello que yo soy, tan justo, tan santo. Y ahí hacemos algo pomposo, ¿no? Vamos, lo exhortamos, descargamos nuestra frustración, descargamos toda nuestra basura religiosa donde creemos que podemos ahora con este dedo aplastar al hermano así. Y en esa actitud, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, para nada eres espiritual. Eres un inmaduro, eres un neófito, no tienes ni idea de lo que realmente es ser discípulo de Cristo. Estás en pañales, pero no pañales limpios, pañales cagados, sucios, llenos de basura inmunda. Que Dios nos guarde y nos perdone si alguien es sorprendido por nosotros. Nosotros lo vamos a tratar como los fariseos, como trataron a esta adúltera. Que Dios nos guarde. Como Saulo trató a Esteban, ¿no? Que Dios nos guarde. En Santiago estoy leyendo el capítulo 5. Espera que no acabo, dice, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Amén. Ojo. Dios nos guarde por esto, porque el siguiente puede ser tú. El siguiente que se rompa el pie al intentar chutar ese balón que tiene forma, pero no es un balón, es una piedra, puede ser tú. Por eso dice Pablo, que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Sí. Y que siempre cuando corregimos con la actitud de examen y sabiendo que podemos caer. Y creo que esa es la enseñanza que nos deja esta historia del adúltero que vamos a seguir viendo. En Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Y este es uno de los propósitos por el cual Santiago escribió ese libro, ¿no? Porque también había mucha idea de ley sin realmente un nuevo nacimiento y aparente nuevo nacimiento sin vivir en santidad, ¿no? Entonces claramente nosotros estamos llamados a decir la verdad, pero siempre controlando nuestra vida, ¿no? Y si volvemos a Juan 8, amado, que tú no lo tienes ahí, el versículo 5 le dicen, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto es una provocación clara, ¿no? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Obviamente que eran apedreados los adúlteros, pero había un juicio previo, ¿no? Aquí estaba la turba intentando juzgar así, a la ligera. Quieren ponerlo
en algún modo probablemente querían arruinar el testimonio que Jesús tenía delante del pueblo, ¿no? Querían ver cómo él, ensuciar la cancha, cómo embarrar podía la él cancha. contradecir la ley, para acusarlo que está en contra de Moisés. Para acusarlo, acá lo dice, para poder acusarle. Ujú. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El mismo dedo que escribió la ley, aquí estaba escribiendo, ¿no? Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Este es un pasaje que, como dijimos, según la crítica textual, no estaba en los originales. La Biblia de Herencia Reformada dice que sí, lo defiende. Dice que hay testimonios que garantizan, por ejemplo, el testimonio de Jerónimo, que aparecía en muchos manuscritos griegos y latinos, que eran disponibles antes del IV siglo. La Biblia textual, si tú tienes una Biblia textual, directamente ni pone estos primeros 11 versículos, son 11, ¿no? Sí, 11, así como también el capítulo 12, 10, porque el 53 sí, tampoco. el 53 tampoco, del 7. Del 7. Y así también el capítulo 16 de Marcos, los últimos creo desde el 9 o del 10 para adelante, no los pone. Ahora bien, aquí no vamos a hablar de crítica textual, que puede que sea así. Indudablemente esto seguramente ocurrió. ¿Está bien? Si lo dice o no, sacamos A enseñanza nosotros en igual. este estudio nos da lo mismo porque podemos ver que esto tranquilamente podía ser real, ¿no? Fue real, o sea, tranquilamente podía ser inspirado o no. Podemos ver a Jesús siendo tentado, muchas veces lo fue por los enemigos Con las monedas. que querían desprestigiarlo. Y aún en este libro lo vimos antes, ¿no? Y podemos ver cómo él, misericordia quiero y no sacrificio, o sea, él vino a traer la gracia, él vino a traer, a ser el mediador, como enseñaba el hermano, ¿no? Entonces, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí Jesús no está justificando el adulterio, no está tolerando el pecado, no está simpatizando con el pecado, ¿no? Esto no es así. Simplemente Jesús está haciendo lo que decía el hermano en Gálatas 6, lo que dice Santiago, que nosotros en lo que juzgamos a los otros nos hacemos inexcusables, porque al final el veredicto que damos a otros, Romanos 2.1, nos condena a nosotros mismos. Entonces siempre tenemos que hacerlo con amor, con atención, dice Judas, no sea que te manches con la ropa contaminada por su pecado, ¿no? Porque el pecado salpica, contagia. Jesús aquí no está bajando su santidad, simplemente está exponiendo la universalidad del pecado y como todos los hombres de todos los tiempos, ninguno hubiera podido arrojar una piedra contra esta adúltera. ¿Estamos de acuerdo, amado? Y nos está diciendo una vez más que estamos todos condenados y que necesitamos de Jesucristo. Y también nos está enseñando cuál era, una vez más, el objetivo de la ley. El objetivo de la ley no era salvar, no era liberar, era condenar y manifestar la condenación. Amén. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué maravillosas las respuestas de Jesús, ¿no? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Y esto es lo que hace la ley. El objetivo de la ley es el de que nosotros nos demos cuenta de que en ningún modo, de ninguna manera, podemos agradar o cumplir las demandas de Dios. Qué fuerte, ¿eh? De uno en uno. O sea, por la conciencia. Realmente el Señor tocó donde más tenían su problema. Mira lo que dice, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Es interesante porque normalmente yo creo que el adulterio, o sea, se hace muy escondido, ¿no? A no ser que seas simplemente un sinvergüenza entregado a todo, ¿no? Pero yo creo que en la nación judía, donde se sabía que la lapidación se podía cometer, ¿no? Yo creo que se hacía muy a escondidas y casualmente atraparon a esta mujer.
Yo creo que muchos de los fariseos eran adúlteros. Tenían una vida inmoral muchos de ellos, realmente. Solamente era gente que pensaba en matar a Cristo por celos, por envidia. Imaginaos la de basura que podía haber allí. ¿Por qué desde el más mayor hasta el más joven salieron? El Señor realmente les puso el dedo donde realmente tenían el problema, en la conciencia. Y es muy hermoso poder hablar de esto, porque todos tenemos conciencia. La pregunta es, la conciencia, si te pesa, ¿dónde la descargas? ¿En el psicólogo? Pobre tu conciencia. Pobre tu conciencia. La descargas... Y pobre tu psicólogo. Pobre tu psicólogo que tiene su conciencia y la tuya, ¿no? Vas a un cura a confesarte, pobre tu conciencia y pobre desgraciado el cura. ¿Dónde vas con tu conciencia? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con tu conciencia? Solo hay uno que puede tratar eso. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conoce bien tus pecados, conoce bien tu conciencia. Pero tú, si no conoces a Cristo, no vas a saber qué hacer con ella. Y ojo, aunque como Judas te puedas llegar a ahorcar, tu conciencia quedará permanentemente contigo, con todo su peso, por la eternidad, con toda su culpa, porque es tu alma, porque es tu culpa, porque es el sello del juicio de Dios sobre ti. Cada día que tienes culpa y no sabes dónde llevarlo, cada día que te sientes condenado y te dices a ti mismo, es que no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Qué es eso? No, hay gente que cree que solucionar su conciencia es poder llegar a perdonarte a ti mismo. Pero ¿quién eres tú para perdonarte a ti mismo? Tú no eres nadie. Tú te perdonas a ti mismo y aún te haces más culpable por despreciar el perdón de Cristo. Imagínate tú lo que sirve el perdonarse a uno mismo. Vas al psicólogo y te dice, no, es que debes aprender a perdonarte a ti mismo. ¿Pero qué me estás contando? Lo estás mandando a la ruina de una vida vacía y llena de culpabilidad. No. Tienes que entender el perdón de Cristo. Para eso te tienes que arrepentir de tus pecados. Amén. A Cristo Jesús. Amén. No, es que te tienes que perdonar a ti mismo. Saber cómo tratarte. Trátate con compasión. Trátate. Acaricia tu conciencia. Pero ¿cómo voy a acariciar mi conciencia con manos llenas de sangre? ¿Con manos sucias? Mi conciencia no puede ser acariciada. Es como querer acariciar un puercoespín. Es como querer acariciar un erizo marino. Es como querer acariciar un cactus. Está llena de pecado. Pero mira cómo Cristo sangró en esa cruz y fueron sus manos traspasadas. No solo para acariciarla luego al haberte lavado y perdonarlo y luego te consuela, te perdona. No eso. O sea, tuvo que cargar la maldición del pecado. Se hizo por nosotros maldición, dice él. Tuvo que cargar esa maldición. Dime tú, cuando pecas, ¿te sientes muy bendecido o realmente sientes el peso de la maldición del pecado? Mira, si Dios no existiera, el pecado no se llamaría pecado. El pecado no tendría maldición. Tendría consecuencias y simplemente, pues si fueran buenas, llamaríamos al pecado algo bueno. Si fueran malas, pues llamaríamos algo que no es positivo, es negativo porque no trae cosas buenas. Amado, si Dios no existiera, nada existiría. Pero el pecado es totalmente terrible y es totalmente... trae consecuencias porque se hace contra un Dios que es bendito. Y al hacerlo así, viene y trae maldición. Toda conciencia que no está bajo el perdón de Cristo está bajo maldición. Y una conciencia que está bajo maldición, aunque aparentemente descanse, disfrute la vida, en el fondo nunca habrá paz. Habrá inquietud, habrá siempre un suspirar, habrá siempre una agonía, habrá siempre un sinsentido, habrá siempre
lo abstracto, lo relativo. Habrá siempre algo que flota pero no echa raíces realmente, algo eterno, esperanzador, algo realmente trascendente. Y de verdad, si todo ser humano se asincerara, realmente ahí veríamos el mundo separarse. Conciencias limpias por la sangre de Cristo, conciencias sucias por el pecado y maldecidas bajo la ira de Dios. No hay paz para los impíos. No hay paz. Dice que es como las ondas del mar que espuman su propia vergüenza, ¿no? Así es la conciencia de aquellos que no deponen sus pecados y toda su vida y todos sus errores, todo el peso que llevan en la cruz de Cristo. De verdad, ese es el único lugar donde pueden ir. Seguramente habrá personas que está viendo esto que o habrá perdido su marido o su esposa por no haber vivido una vida como debería haberla vivido. Ahora no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de personas no renacidas también. Y también hermanos y hermanas, por supuesto. O han perdido relación con su hija, con su hijo, con sus padres. Han perdido amistades y tienen el peso de la conciencia. Quizás hasta haya algún asesino que está mirando algún violador, alguna persona que ha hecho lo que en la sociedad se consideran pecados muy graves, que lo son, por supuesto, ¿no? En la Biblia ciertos pecados aquí tenemos un caso pagado con claro, el adulterio se pagaba con la muerte bajo piedra, la ley mosaica, pura piedra, después de haber sido comprobado, por supuesto, y juzgado, ¿no? Esta mujer la habían sorprendido los que aparentemente eran los jueces de la sociedad religiosa, los que podían decirle a Pilato, crucifica a este, que dice ser Dios, ¿no? Los que podían llevar a la gente ante el tribunal. Ojo. Y Jesús no había apañado, como decimos en Argentina, la adúltera, porque él mismo en el Sermón del Monte habían dicho que ya con mirar a una mujer y adulteraste en tu está corazón. Adulterando y desearla, ¿no? La mujer de tu prójimo. O sea que Jesús lo había elevado el estándar aún más alto, pero Jesús nos enseña para qué servía esa ley. Pablo lo dice claramente en capítulo 3, 19 y 20 de Romanos, que la ley era para poner a todos bajo condenación, ¿no? Judíos y gentiles. ¿Para qué? Para llevarnos después al mediador, que es Jesucristo. Una cosa más, y es que lo que hará el Señor en el día final será eso. Cogerá a los pecadores, los pondrá en el Romanos medio, 2. los pondrá en miedo, en el medio. centro, y los echará al infierno por sus pecados. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre o mujer? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es muy claro. Muy claro. Nos mete a todos bajo pecado. En lo que juzgamos a los otros, nos estamos haciendo la medida con la que debamos ser juzgados nosotros. Indudablemente, el resultado será insuficientes, no aprobados, reprobados, bajo ira. A menos que no corramos a la cruz de Jesucristo. Y eso es todo lo que enseña Pablo en el libro de Romanos. Yo estoy haciendo una serie de predicaciones sobre Romanos. Pueden encontrarla en la Iglesia ABC Suiza, en el grupo. Y allí hemos ido versículo por versículo estudiando todo. Pero ahora, aparte de la ley, capítulo 3, versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dice, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ser liberados, y ahí está, redención, el término de redimir, de libertar a un esclavo.
Y es el término de la conciencia también, ¿no? Nuestra conciencia puede ser redimida en Cristo Jesús. Amén. Pregunto, ¿por qué tengo estas bobadas? Yo no estoy en ningún grupo y me sale esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así, amigo Saba. Piturro. Piturro Saba. Pregúntate por qué. No hay casualidades en esta vida. No hay casualidades. Aunque sea un momento, escucha esto, arrepiéntete a Cristo y tendrás vida eterna y perdón de pecados. Ahora si quieres puedes irte. Y si quieres quedarte, estás invitado. Y si no quieres que te aparezca más, quítame como amigo a Mirko Chiesa. Mirko Chiesa, quita como amigo, probablemente te tengo como amigo y recibes esto. Sí. No era mi intención molestarte. Y créeme que hay bobadas más bobas que esta. Muchas más. Esto es lo más importante que puedes encontrar. Nosotros nada que ver. Está Jesús aquí hablando en su palabra. Se trata de la vida eterna, amigo Piturro. Que Dios te bendiga. Y volvemos al capítulo 8, al versículo 9, lo leemos de nuevo, 8-9 de Juan. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué fuerte, ¿no? O sea, cómo el Señor Jesucristo muestra a los religiosos de la época que todos están en pecado, que todos realmente están en condenación, que no porque unos se vistan de religiosos o una esté abiertamente en pecado, unos más o unos menos. Aquí el Señor lo habla claro, pero también habla de no vivir la vida deliberada en el pecado, ¿no? Y por eso le dice: vete y no peques más. Es decir, no sigas viviendo una vida de pecado deliberada, una vida de pecado totalmente entregada, ¿no? Y después de toda esta sección que hemos leído, empezamos en el versículo 12, que dice: de nuevo pues les habló Jesús, diciendo: yo soy la luz del mundo. Quería terminar el tema de la mujer adúltera. Jesús rechazó entrometerse en asuntos civiles y judiciales, porque la primera venida de él tenía como objetivo salvar a los pecadores, no condenarlos. Vete y no peques más. Pero Cristo condenó claramente el adulterio y pidió que se arrepientan por esto. Y no solo por esto, por cualquier pecado, ¿no? Esto tiene que quedar en claro. Pero un día Jesucristo será quien juzgará cada pecado. Y ahí no le dirá como le dijo a la adúltera: ni yo te condeno. No. Será condenada. Ya está condenada. La Biblia dice: dirá: vete, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, no te conozco, ¿no? Eso era bueno. Hola Karina, que el Señor te bendiga. Bendiciones, hermano. Los veo desde Rocha, desde Uruguay. Bendiciones. Bendiciones. Que el Señor los bendiga allí en la bellísima Uruguay. Amén. La Suiza de Sudamérica, ¿no? Aquí estamos en Suiza y ahí está en la Suiza de Sudamérica. Ahí está. Vamos al versículo 12. Y ahora sí entramos en tierra más firme, porque esto ninguno puede negar que esto está en los originales. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. De nuevo, uno de los argumentos que usa Juan en todas sus cartas. Otra vez se repite gloriosamente que ella, luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Yahvé, cada vez que él decía yo soy, era el mismo que le estaba diciendo a Moisés cuando él le preguntó: ¿quién diré quién eres? Yo soy el que soy. Eso es maravilloso. Y en este caso no dice yo soy el agua de la vida, que ya lo dijo. Ya lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Maná. Yo soy el maná. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Todo el que entra por mí tendrá vida eterna. Aquí dice la luz. La luz. Yo soy la luz del mundo. Hoy en día muchos dicen: busca tu luz interior, ¿no? Hablan mucho de la luz, ¿no? El New Age. Todas las religiones hablan de la luz. La luz se aprecia.
no solamente para ver lo que te rodea, sino también habla de calor, de las dos. Poder ver, estar iluminado, pero a la vez tener calor. Y muchas religiones te ofrecen una cierta luz, conocimiento, estar iluminado, pero es frío, es frío. Y hay otras religiones que te ofrecen mucho calor humano, hay mucho humanismo, hay mucha sociabilidad, hay cosas sorprendentes, ¿no? Pero no hay luz. Para el ser humano, que es muy social, pero está lleno de oscuridad. No hay conocimiento de lo verdadero. Y por ello, tampoco hay libertad. Jesucristo dice que es la luz. La luz. Porque realmente, amigo, te puede parecer una bobada o no, puedes creerlo, no, puedes creerlo y realmente no tener ni idea de lo que realmente significa. Puedes creerlo o experimentarlo. Podemos ver que Jesucristo, la luz, te ilumina, te da entendimiento, te muestra lo que hay delante y dentro y alrededor, pero a la vez te da calor. No es como esa luz de hospital, que es una luz que ilumina todo, pero es una luz blanca, fría. No lo hablo que él se marea, él tiene problemas con todo lo que es hospital. No, por eso no. ¿No? No. La típica luz, ¿cómo se llama donde está el cirujano de...? El neón, no sé qué. Donde operan, una sala de operaciones. Al quirófano. No es luz de quirófano, es una luz de calor para los que realmente hemos creído en Cristo. Es la verdadera luz, de la cual todas las demás luces provienen. Totalmente, sí. Es la luz. Y está asociado a la condenación. Recién terminamos de hablar de la adúltera, y en el capítulo 3 de Juan dice, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y acá Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué? Ya estaba bajo condenación. Y tenía su conciencia que la condenaba. Y tenía el hecho de que las personas lo hubieran traído a esta mujer, lo condenaba delante de la sociedad, ¿no? Pero Jesús viene para decir, mi luz es la verdadera condenación. La luz de Jesús, su santidad, su perfección, es aquella que nos hace contrastar toda nuestra devastación inmunda y perversa que tenemos en el corazón los seres humanos. Ahí está el contraste. ¿Con quién? Con la luz de Jesús. No tanto con la ley mosaica, que por supuesto, la ley mosaica nos mata. Forma parte de la luz de Cristo. Pero es solo un poquito de lo que era Cristo. Y yo creo que lo que está queriendo decir Cristo, si lo conectamos con el pasaje, con la parte anterior, es justamente esto. La ley la condena, pero en realidad la verdadera condenación es que yo, la luz, Dios, estoy aquí en medio de ustedes. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Hola Patricia, que el Señor te bendiga. Amén. Es interesante como dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Hablábamos de conciencia antes, ahora hablamos de tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Porque hay personas que aparentemente andan muy iluminadas, tienen mucha luz aparentemente en sus vidas. ¿Qué es para ti andar en tinieblas? No es estar en discotecas, porque a veces hay mucha luz en la discoteca. ¿Qué es andar en tinieblas? Anteriormente dice que los fariseos se habían ido porque la conciencia los condenaba. ¿No? Andar en tinieblas es andar en lo que justamente estábamos hablando, en una conciencia bajo la ira de Dios, condenada por el peso del pecado. En condenación. Andar en tinieblas es andar en condenación. El Señor, la luz, es el único que puede mostrarte tu pecado y a la vez mostrarte su amor y su gracia y su perdón. Mucha gente no va a Cristo Jesús porque no quiere ver su pecado. Realmente poca gente quiere ver su pecado tal y como la Biblia dice que hay que verlo. Hay gente que quiere, sí, hacer
un autoexamen, simplemente un autoexamen para ver los fallos, los errores, en qué puedo mejorar. Pero eso no nos manda el Señor Jesús. El Señor Jesús nos llama a ver nuestro pecado a la luz de quién es Jesucristo. Mira, esto está muy claro en Isaías 59. Dice, aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es 59 de Isaías, y leemos el 10 que está relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y así hacia adelante termina diciendo, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. El brazo de Jehová es Jesucristo. Él es el que se interpone, Él es el mediador, pero eso es estar sin la luz, ir a tientas, gemir como osos lastimeramente, por causa de nuestros pecados. Rápidamente los fariseos tienen que responder. En tinieblas, odian la luz, no pueden soportar a Jesucristo. Le dijeron pues los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Qué autodeterminación, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué genios, eh! ¿Con qué manera afirman sus convicciones llenas de tinieblas y de oscuridad y de perdición? Pero ahí estaban, del más viejo al más joven, en fila, yendo para casa, y al final habían quedado otros por allá, según el relato, ¿no?, pasado, que aún estaban allí para seguir diciendo que él no era verdadero, que él no era veraz, que él lo que decía solamente eran mentiras, cuando lo que hacía era hablar la verdad, vivir la verdad y aplicar la verdad a todos los que en él creían constantemente. Pero es así, el que está en tinieblas, le podrías mostrar un milagro, podrías orar a Dios que sanara a ese cojo y ese cojo empezara a danzar, a saltar, y si Dios no le diera la luz, seguiría en tinieblas. Nosotros decidimos estar en tinieblas, pero también nacemos en tinieblas. Si no es el Señor que desciende con su luz y alumbra el entendimiento, va a estar siempre el ser humano opuesto a Dios, opuesto a Jesucristo. Por eso es normal. Aquí ha habido un tipo que dice que esto son bobadas. ¿Qué podemos decir ante esto? Es normal que lo diga. Está en tinieblas. Es como si alguien que está en tinieblas le habla de que los arcoíris son hermosos. Creerá que lo estás insultando, porque él no sabe lo que es el color. No sabe lo que es un matiz de rojo a lila, o de azul turquesa a un azul oscuro. ¿Qué me estás contando? Multiforme, multicolor, no gracias a Dios. No entenderá nada. No entenderá. Es como un sordo hablarle de la orquesta, de la pasión de Cristo compuesta por Johann Sebastian Bach, de Chopin. Creerá que le estás insultando, ¿entiendes? Le hablarás de un violinista, cómo lo toca, en señas, en vídeos, y él te hará así como, ¿y qué? Tú le puedes hablar a alguien lo muy hermoso que es Jesucristo, de su obra poderosa en la obra de la cruz, de todo lo que le costó a Jesucristo salvar a los pecadores, de lo que le costó al Padre, del sufrimiento. Y la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres no la recibieron porque sus obras eran malas. Hablamos de un milagro, señoras y señores, para los que no reconozcan que la salvación es un milagro
dada por Dios 100%. Es un milagro, algo totalmente divino. Es Dios. Como todas las cosas que tienen que ver con la piedad, así lo dice Pedro, nos fueron dadas. O sea, es todo un milagro del Señor. Totalmente, así que cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, celebren este milagro, porque estabais en tinieblas y la luz vino a vuestra vida y os iluminó y os enseñó vuestra miseria y a la vez os enseñó la obra de la cruz, que era la solución a esa miseria. Celébrenlo, den Amén. Gracias, griten aleluya con gozo, allá donde estén, porque estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz eterna, Luz admirable. que es Cristo Jesús, ¿no? Y es interesante porque el versículo 14 dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Quién sino la verdad misma puede decir que es verdadera, no? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Atención, muy poco antes en el capítulo habían dicho que Jesús venía de Galilea, ¿no? Y le habían dicho a Nicodemo, eres tú también Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿no? Y justamente estaban acusando a Jesús de ser falso en su testimonio. En cambio ellos eran falsos porque estaban acusando a Jesús de ser un Galileo cuando él era nacido en Belén, si bien le llamaban el Galileo, ¿no? O de Nazaret, el nazareno, ¿no? Entonces ustedes no saben de dónde vengo ni de dónde voy. Por supuesto que Jesús también está hablando de su preexistencia eterna y de su eternidad futura, por supuesto, ¿no? Pero también les está respondiendo a las acusaciones falsas que ellos hacían contra de él. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Qué interesante también que aquí habla de vuestra ley. El autor de la ley está diciendo, esta es vuestra ley, porque ellos veían solo lo que querían ver en la ley. La usaban solo para aplicarla cuando a ellos les convenía, pero no para ver su pecado. No para usarla como un espejo y ver sus realidades espirituales. No. Veían en la ley lo que ellos querían ver, la aplicaban cuando les convenía y dejaban de aplicarla cuando no les convenía, ¿no? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, versículo 18, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Qué podemos decir de todo esto, amado? Otra vez habla de eso. Pues mira por dónde, ¿no? Que justamente esto se habló en la zona de las ofrendas, ¿no? O sea, vemos la ofrenda por nuestros pecados, Jesucristo, diciendo que es la luz, diciendo que todo el que está diciendo que no se puede ir a Dios sino a través de Él también, ¿eh? El que le sigue no anda en tinieblas, ¿no? Y está hablando de que aunque todos ellos podían ofrendar todo lo que ofrendaban, eso no era suficiente, eso para nada satisfacía a Dios. Lo que satisfacía al Padre era confiar en aquel que le están llamando mentiroso, que lo están despreciando, que lo están acusando. Todas esas cosas que sistemáticamente le iban diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él era la ofrenda y la propiciación. La ofrenda perfecta por nuestros pecados. ¿no? Es interesante que todo esto se hablara en ese momento. También es interesante como Él otra vez habla de la unidad que tiene con el Padre, ¿no? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Y de qué forma? Pues en el bautismo lo vemos por 2 veces, pero lo vemos constantemente. Como el Padre va dando testimonio del Señor Jesucristo. En la revelación, Antiguo Testamento, en todos lados. Vemos como Dios va revelando a Jesucristo.
Amén. como el Dios verdadero también, ¿no? Y no se puede llegar al Padre sino a través de Cristo. Amén. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Solo conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, uno puede conocer al Padre, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el medio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es muy claro lo que Jesús decía, muy, muy claro. Versículo 21. Tan claro como la luz que Él es. ¿Quieres ir adelante algunos versículos más? Sí. Ok. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros No no podéis podéis venir. ir. Es totalmente imposible ir a donde está el Señor Jesucristo si no es por medio de Jesucristo. Es imposible, no hay otro medio. No hay otro medio entre Dios y los hombres sino Jesucristo, Dios hecho hombre. Y nosotros conocemos un mundo aquí, mira, en el living del hermano, aquí hay un mapamundi, ¿no? En la pared, ustedes no pueden verlo, pero conocemos un mundo con, no sé, 200 y picos, no sé ya cuántos países, divisiones. En realidad, delante de Dios, el mundo está dividido en dos. Los renacidos, salvados por gracia a través de Jesucristo, y los que están bajo la ira, o bajo la gracia, o bajo la ira. Dios ve personas salvadas, ve Cristo en nosotros, o ve personas que están bajo su ira, que están camino al lago de fuego por la eternidad. Jesús habló de esto de yo me voy y no podréis venir. Aquí lo dijo a incrédulos y dijo en vuestros pecados moriréis. Pero esto también lo dijo a los discípulos en el capítulo 14. Les dijo lo mismo. Y él les dijo, ustedes no pueden venir ahora, pero me seguirán después. Entonces ahí vemos claramente Qué bueno, sí. esta verdad, cómo Dios, Jesús, divide al mundo en dos, ¿no? Aquellos que van a poder venir con Él, ir con Él y estar en la gloria con Él, y aquellos que van a morir eternamente en sus pecados. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Wow, el yo soy. El yo soy. Si no creéis que yo soy. Aquí les decía claramente sus pecados. Y Jesús le dice, vais a morir en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, vais a morir en vuestros Que la pecados. paga del pecado, el resultado del pecado es La muerte. muerte. Mas la dádiva de Dios es Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro nuestro. Señor, Señor nuestro, ¿no? Amén. Yo soy. Y aquí Jesús está diciendo claramente quién es Él. De nuevo, lo decimos desde el inicio al final. El Evangelio de Juan es la revelación y culmina, los 5 libros de Juan culminan con la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, cuando se corre el velo porque ya se ve a Jesucristo en su gloria. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vivo y estuvo muerto, me vivo por los siglos de los siglos, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Acá se va desvelando, revelando la identidad de Jesucristo. Estoy gritando. Se va desvelando la identidad de Jesucristo. Es glorioso, hermanos, amigo, amiga. Si no conoces a Jesús como Señor y Salvador, apropiate, agárralo, echa mano de la vida eterna, arrepiéntete de tu pecado, cree en Él. Amén. Amén. Si no, en tus pecados morirás. La única forma de no morir en tus pecados es querer aquel que murió por los pecadores y arrepentirte. A ver, ¿qué es para ti la palabra pecado? ¿Crees que es algo en el vocabulario religioso? ¿O ves que es algo real en tu vida y te afecta a ti? Y también te afecta a los que te rodean. ¿Ves que el pecado es existente? Es por el pecado que estás muriendo. Es por el pecado que pasan los años y tú vas muriendo, pero es por el pecado que acabarás eternamente en el infierno. Si no te arrepientes a Cristo. Si tú no tuvieras pecado,
serías perfecto, santo, sin ninguna actitud o pensamiento, sentimiento malo, oscuro, perverso. Y ese fue Cristo Jesús, puro, perfecto y sin mancha. Por eso tiene la autoridad total, para decir esto. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y tú preguntas, bueno, si yo soy, ¿qué? ¿Quién eres tú? Es aquel que te dice, en tus pecados morirás si no crees que Él es. Pero ¿quién es quién? El Salvador, el Redentor, Dios hecho hombre, el que murió por los pecadores, pero también volverá a condenar a todos aquellos que no hayan creído en Él. Amén. De hecho, continúa diciendo eso. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, y esto un día sucederá. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y estamos concluyendo, para llegar al versículo 30. Estamos cansados, esta es la verdad. Hoy dudábamos si íbamos a hacer el balcón. Yo era el primero que le decía al hermano, mira, no sé si voy a poder, dormí poco, mi hijo me despertó a las 6, me fui a dormir a la 1, trabajo. El hermano aquí cansado, pero no queremos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído y experimentado por la gracia de Dios. Amén, ¿no? amén. No queremos callarnos, ni por el cansancio, ni por el sueño. Y disculpen si a veces nos dormimos. No queremos dormirnos, queremos decir esto, la identidad de Jesucristo. No entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28, nos quedan 3 versículos. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? La cruz. La cruz. Entonces conoceréis que yo soy. ¿Recuerdan qué pasó en la cruz? Aún sus enemigos, aún los que le injuriaban, reconocieron este hombre era santo. Aún los ladrones que estaban ahí, uno de ellos reconoció. Muchos reconocieron. Uno dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios, exacto. Dijo un romano que le había pinchado en la costilla y le salió lo último de la sangre y agua que tenía. Entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y la cruz era lo que agradaba al Padre sobre cualquier otra cosa. Jesús fue a la cruz para agradar a su Padre. Amén. Porque al Padre le agradó salvarnos a nosotros a través de Jesucristo. Amén. Pero Jesús lo hizo, sí, con gusto. Él también quiso. Él dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. Pero el primer motivo para ir a la cruz de Jesús fue agradar a su Padre. Amén. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre. Dijo así Jesús en el Getsemaní. Así dijo Jesús. Jesús fue a la cruz por amor de su pueblo, pero primeramente por amor de su Padre. Amén. Y esto también tiene que ser nuestra motivación en la vida. Primeramente el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tienes, con toda tu alma. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Es que el amar al prójimo como a ti mismo puede ser solo un resultado del nuevo nacimiento de Jesucristo. Sí, hay incrédulos que aman a sus prójimos, pero no es ese tipo de amor que Dios demanda, que guarda por las almas. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y ahí vemos una doctrina muy importante, ¿no? Él siempre hizo lo que agradó al Padre, él satisfació la demanda de Dios. Amén. Basada en la ley. Y por eso su muerte satisfació la ira de Dios, de un Dios enojado, un Dios airado contra el pecador todos los días. Él fue el sustituto perfecto. Él cumplió toda la ley. La llevó más allá que los fariseos o los hipócritas o los judíos intentaban llegarla. No solo cumplió la ley legal, cumplió el espíritu de la ley,
que era superior a lo que los judíos veían. Llegó a la esencia. Era la santidad total. Mm. Y Jesús ya lo había dicho en el capítulo 3, en su conversación escondida con Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Creo que con esto, hermano, podemos concluir. Y si hay alguien allí, la luz del mundo tuvo que ser clavada en una cruz y para que haya luz. y sufrir tinieblas, que hasta que hubo un eclipse. Él sufrió tinieblas para que las tinieblas pudieran ser transformadas en luz. Amén. Y podíamos llegar a ser hijos de luz. Amén. Hijos de la luz. Y poder llegar a ser sal y luz. Y poder ser resplandecientes. Pero mira, reflejos de su amor. Mira cómo reflejos de termina su este gracia. pasaje. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Y es nuestra oración para los que escuchan allí. Si hay alguien que no ha creído en Jesús como Señor Salvador, no ha renacido, que el Señor te llame en esta hora, amigo, amiga. Y si tú eres un renacido, por favor, considera la identidad de tu Jesucristo, de nuestro Jesucristo. El yo soy, la luz verdadera. Es maravilloso este libro. Cuántas cosas más se podrían decir, pero no esta noche. Esta noche los vamos a saludar, vamos a orar. El hermano va a poner una canción. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la identidad de Cristo tan clara que no se puede poner en discusión lo que tu palabra dice. Se cree o no se cree por tu gracia, pero no puede ser cuestionada porque es clarísima como la luz. Como aquí orando, no importa lo que quedó, quedó. Buena semana para todos. ¿Quieres leer un pedacito de algo? Sí. Tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Estamos en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro 2, desde el versículo Del versículo 1 1, al 1 de 10. Pedro 2, 1 al 10. Dice así: desechando pues toda malicia y todo engaño, Fingimientos y envidias y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. vosotros también, como piedras vivas, Estáis siendo edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables. a Dios por medio de Jesús el Mesías. Amén. Por lo cual contiene la Escritura, He aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella. no será avergonzado. Para vosotros pues que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros, Sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a a su su luz luz admirable. admirable. Dime cuál es tu nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Así dice en el libro de Jueces. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, Los que no habíais alcanzado misericordia. pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Que el Señor os bendiga. Buena semana para todos.